El problema no es que los hayan quitado, el problema es que el ayuntamiento no tenía una política clara de hacia dónde los iba a mandar. Las propias declaraciones de los funcionarios municipales, del secretario de Gobernación, el presidente municipal, dicen, bueno, les vamos a dar lugares en algunos mercados que están vacíos. Les vamos a dar lugares en la periferia de la ciudad. En Puebla tiene muchos años que no se construye un nuevo mercado que sea eficaz y que sea rentable. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda con gusto Patricia Méndez en otra emisión del programa Las Reporteras. Queremos darle la bienvenida, pero sobre todo agradecer la disposición que siempre tiene y la colaboración que tiene con la Jornada de Oriente a Tonatiuh Saravia. Él es representante de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, a quien le agradecemos este tiempo que nos concede. Buenas noches, Tonatiuh. Hola, Pati, muy buenas noches. El agradecimiento es de mi parte, que siempre nos toman en cuenta para nuestro punto de vista. Y bueno, primero que nada, un saludo a ti, a todo tu equipo de trabajo y pues a todo el auditorio. Muy buena noche. Buenas noches, Tona. Pues hemos querido invitar a Tonatiuh para que nos pudiera hablar, obviamente, pues la organización que él representa, la 28 de octubre, es pues la más representativa en cuanto al comercio, a los comerciantes informales que hay en la capital y bueno, en general en el estado. Entonces, hemos visto, Tonatiuh, que ha habido una cierta dinámica, un cambio en cuanto a las áreas de venta que se ofrecen en la capital, particularmente en el centro histórico. Esto aunado a que, bueno, tras estas condiciones nuevas que tenemos, tras lo que ocurrió por el confinamiento, pues también cambiaron un poco la dinámica de las organizaciones de comerciantes. Y quisiéramos ver si tú nos puedes explicar, por favor, cuál es el panorama actual para este sector de la población, por favor. Bueno, mira, es un poquito complicado, ya que, como tú bien dices, el tema del COVID-19 complicó todo, pero bueno, no es nada más del COVID, creo que tenemos que regresarnos un poquito para atrás, por ahí de 2017, 2018, ya se empezaba a vislumbrar una crisis económica, que para 2019 y principios de 2020 ya se estaba acentuando a nivel planetario. Lo que ocurre con el COVID es que, bueno, pues esta crisis económica se agudiza y, bueno, pues se paran las líneas de producción de productos no esenciales y, bueno, pues pasa a trastocar a toda la sociedad de todos los países. Y, bueno, pues México y Puebla no fue la excepción. Recordarás que hubo algunos decretos al principio de que no dejaban de trabajar a la gente. En el caso de los mercados populares no fue así porque por decreto del gobierno federal fueron considerados como una actividad esencial, sino de dónde iban a tener los insumos para la sobrevivencia de las personas. Y bueno, pues económicamente es que se vienen abajo pues, miles de negocios del comercio, nosotros denominamos popular, que tiene que ver con los mercados, con puestos fijos y semifijos y con personas que andan caminando, que en realidad esos son los vendedores ambulantes. Básicamente son los que traen las mercancías en las manos. Así Entonces, por eso hablamos del comercio popular, porque engloba todo, ¿no? Y bueno, pues a quienes perjudicó de manera, digamos, más lacerante, pues fue a todos aquellos que vendían productos no esenciales,
y bueno, pues el resultado es que muchos pues quebraron, se endeudaron y bueno, pues se las vieron muy negras, como pues millones de personas que incluso perdieron sus empleos. A muchos les prohibieron trabajar, les prohibieron vender. Incluso, mira, un dato curioso es que todavía con pretexto de las restricciones que se pusieron en 2020 a nivel Puebla, en el municipio de Atlixco, siguen prohibiéndoles un par de días o cuando menos un día la venta, cuando pues a nivel estatal ya por decreto se había quitado eso, ¿no? Entonces, bueno, ese es un reflejo que te quiero manifestar. Por otro lado, bueno, pues a los centros comerciales pues no se les molestó, ellos siguieron operando, siguieron trabajando. Y bueno, pues ese es básicamente el contexto de lo que ocurrió. Venimos ya en este año de 2022, ocurre el tema de la guerra en Ucrania. Bueno, ahí pues tenemos que observar el comportamiento de la OTAN y también de Rusia. Y eso pues también nos ha estado impactando de a poco a nosotros. Hace un par de meses incluso platicábamos eso, ¿no? De que acaparadores iban a empezar a beneficiarse de eso. Y bueno, pues ya países productores de trigo y eso, pues empezaron a restringir las exportaciones y eso ha tenido un impacto muy grande pues en nuestro país, en el producto en la venta de productos de materia prima para, por ejemplo, el tema del pan, ¿no? El trigo, las harinas. Entonces, pues eso también va impactando en el comercio popular porque el dinero que van teniendo los clientes que pudieran ser sus posibles compradores, pues no les va rindiendo lo mismo, ¿no? Vaya, el kilo de pan, que diga el kilo de carne, el kilo de huevo, las verduras que se mantienen en un mercado meramente especulativo porque no tenemos soberanía alimentaria, pues no sabes cómo van a amanecer. El tema también del tiempo, ¿no? De si no hay lluvias, pues no se va a dar la cosecha. De si hay exceso de lluvias, pues se va a pudrir y eso va a hacer que ciertos vegetales, ciertas verduras se encarezcan. Entonces, pues estamos en el tema de la inflación y bueno, pues así es como se viene dando a nivel general. En el nivel Puebla, pues tenemos el tema de lo que llama el Ayuntamiento de Puebla, en coordinación con el gobierno del estado, el reordenamiento comercial, que le ponen reordenamiento para evitar decir que es gentrificación del centro histórico. Y bueno, pues si quieres lo dejo ahí para después entrar en este tema. Efectivamente, Tona, entonces por lo que tú nos estás comentando, hay un acotamiento de los espacios de venta para este sector de la población, se están acercando y se están reduciendo los espacios de venta y precisamente con el tema que comentabas del centro histórico, para irnos encaminando a ese asunto, ¿cómo ustedes han pues buscado alternativas para poder seguir subsistiendo pese a este acotamiento de espacios? Mira, primero nosotros no tenemos muchos compañeros en el centro histórico, sí tenemos por lo menos más de 60, y digo que no son muchos comparados al universo que decía esta administración cuando tomaron las riendas del municipio, que habían más de 5,000 vendedores ambulantes en el centro histórico. Sin embargo, son 60 familias que desafortunadamente tienen la mala costumbre de comer del diario y 3 veces al día, como a todos nos gusta o quisiéramos a veces tenerlo, ¿no? Entonces, se han visto en una cuestión muy precaria, porque, bueno, los hijos de nuestros compañeros, de nuestras compañeras, pues tienen que ir a la escuela, tienen que comer, tienen que vestir, tienen que calzar, tienen que pagar la luz, las rentas. La mayoría de nuestros compañeros no son dueños de sus casas, sino viven en cuartos que rentan en el centro histórico. Y bueno, pues eso, los dueños de esos cuartos, de las vecinas, pues no los perdonan, ¿no? Entonces, es un panorama como punto de muestra para, yo creo, que los miles de vendedores ambulantes que trabajaban o que trabajan algunos en el centro histórico todavía, pues es un panorama un poco desolador, porque te digo, el gobierno del estado de Puebla, junto con el municipio de Puebla, implementan este operativo que denominan C-10,
y con ello dicen, vamos a evitar, o se evitó la instalación de vendedores ambulantes en el centro histórico, ¿no? Y bueno, pues te digo, es un tema meramente de gentrificación, en el cual están buscando una gentrificación turística. Después de que desalojan o evitan la, que los vendedores ambulantes sigan vendiendo en las calles, pues el propio presidente municipal dice que eso iba a generar que hubiera más turismo en Puebla, de una manera meramente mercantilista y clasista, ¿no? Porque pues no es lo mismo la apropiación del espacio público. Hay un meme, ¿no? Donde ponen un restaurante con mesas afuera en los portales, y abajo ponen a una señora que está vendiendo en un hule algunas verduras, que claramente pues la señora se ve de escasos recursos, con su ropa viejita, de guaraches. Y bueno, pues eso no les gusta a nuestros gobernantes porque se ve feo y según ellos ahuyenta al turismo, y que también es propicio supuestamente de generar cuestiones de inseguridad y muchas otras cosas que ellos catalogan como malas. Sin embargo, quitan a los vendedores ambulantes para abrirle paso a las cámaras de empresarios como el Consejo Coordinador Empresarial, entre otras, ¿no? Que todos apoyan este reordenamiento supuesto, pero que en realidad atrás de ellos se esconde, te digo, esta cuestión del negocio turístico, ¿no? De vender el patrimonio histórico de la ciudad, que además es patrimonio histórico de la humanidad por parte de la UNESCO, y se pone en riesgo. Ya vieron el proyecto también que había de trasladar la Estrella de Puebla a lo que es el centro de la ciudad, comprendiendo todavía, estando dentro de ese polígono el Alto, que es donde prácticamente se funda la ciudad, y se pone en riesgo pues todo el patrimonio histórico, la cuestión de la propia vida y de la propia movilidad urbana dentro del centro histórico. Si tú te das cuenta, no solamente son los ambulantes lo que es el problema en realidad. Hay un alejamiento total de las autoridades en cuanto a cuidar, conservar y mejorar el patrimonio histórico, los edificios. Se les han abandonado. Hay muchos edificios en peligro de caerse, que eso ha propiciado que el centro histórico se vaya despoblando, pero también abre la oportunidad, que también hace unos meses se puso muy, muy de moda, de que habían empresarios y algunos funcionarios públicos que querían hacer una Condesa en Puebla, ¿no? Sí. O sea, ya te habla esta visión de gentrificación, de bueno, sí, vamos a repoblar el centro histórico, pero con gente que tenga poder adquisitivo y ya no sea vivienda popular, sino sea pues alguien que tenga pues dinero para comprar un departamento que antes costaba 100,000 o 150,000 pesos. Ahora, después de la intervención, la remodelación, etc., pues se los podamos vender en 1,000,000, 2,000,000 de pesos. Evidentemente, el grueso de la sociedad pues no podría pagar ni soportar un pago así, ¿no? Y bueno, esto engloba la gentrificación, que se responsabiliza a los vendedores ambulantes de todos estos males como la inseguridad, el robo, los temas de narcodelincuencia, cuando en realidad pues el vendedor ambulante existe porque es muestra o es resultado de la ineficacia del sistema económico y político en el que vivimos. Son los llamados ejércitos de reserva que necesita el capitalismo para seguir subsistiendo. También otra cosa que es muy local, pero es una verdad, es que muchos bodegueros, principalmente de la calle 8 a la 14 Poniente, pues sus principales clientes eran los propios vendedores ambulantes. Ellos traían sus mercancías de importación, se las vendían a los ambulantes y estos las vendían en las calles. Porque no hay una competencia desleal como han asegurado algunos empresarios. No se puede comparar a un vendedor ambulante que vende en la calle con una charola, con una tabla de 1 metro por 2, con un empresario que descarga por lo menos 1 o 2 trailers diarios de mercancía de importación o también nacional, ¿no? O sea, el flujo de capital, pues para nada se parece, ¿no? Sin embargo, pues hay empresarios que se atreven a decir que es competencia desleal y qué bueno que los quitaron. El problema no es que los hayan quitado,
El problema es que el ayuntamiento no tenía una política clara de hacia dónde los iba a mandar. Las propias declaraciones de los funcionarios municipales, del secretario de Gobernación, el presidente municipal, dicen, bueno, les vamos a dar lugares en algunos mercados que están vacíos. Les vamos a dar lugares en la periferia de la ciudad o los vamos a contratar con los programas de bolsas de trabajo que emprendieron algunas cámaras empresariales. Bueno, vayamos en el primer punto de los mercados municipales y de apoyo que están semivacíos. En Puebla tiene muchos años que no se construye un nuevo mercado que sea eficaz y que sea rentable. En los últimos que se construyeron con esas características son los que se construyeron derivado de la lucha de la 28 de octubre en los 80s. Y después, pues están los intentos fallidos de los mercados que hizo Blanca Alcalá y que hizo el gobernador Antonio Gali Fayad. Y bueno, de ellos no tengo que decir más, que se vayan a dar una vuelta por esos elefantes blancos para ver cómo están. Incluso uno de los de Blanca Alcalá ya no existe, lo destruyeron para hacer una base del ferrocarril. Bueno, del tren que tampoco funcionó, que solamente servía de escaparate para Moreno Valle, para presentarse como un gobernador que se expandía en una supuesta modernidad. En realidad pues nos viene a endeudar a todos. Hoy estamos viendo ahí los informes que da el gobierno del estado respecto a ese tema. Y bueno, entonces nos dicen, bueno, nos vamos a mandar a estos mercados, y que son mercados que están semivacíos, que existen desde hace décadas, y desde hace décadas están semivacíos. ¿Qué comerciante va a aceptar irse a un mercado donde no va a vender? Porque por esas razones que están semivacíos. Bueno, ahí tienes la primera cuestión ilógica de que pareciera que esto lo hicieron al solo vapor en una cuestión del negocio desaforado, porque también después, primero fue el levantamiento de los vendedores ambulantes y ahora lo estamos viendo con el tema de los parquímetros. Después ponen de pretexto que los iban a mandar a las periferias de la ciudad. Bueno, el mismo ayuntamiento ha estado anunciando que van a reordenar a la periferia de la ciudad porque ha crecido, hay tianguis que están desbordados, hay zonas de la zona norte de la ciudad que están desbordadas, que se ve mala imagen, pero ninguno está planteando una cuestión de crecimiento urbanístico planificado, porque la apuestan al tema de la especulación inmobiliaria. Ninguno está planteando en la proyección de que dentro de estos marcos de crecimiento urbano planificado se creen nuevos mercados y centrales de abastos para que sirvan como polos de desarrollo a nivel local alrededor de las colonias populares. No hay un plan de eso. Y bueno, pues nos dejan con la tercera opción, que es, algunas cámaras empresariales van a darles trabajo, ¿no? Bueno, pues habría que también ver bajo qué modelo de contratación los van a hacer. Porque algo por lo que se caracterizan los empresarios es por buscar dentro de la ley o de manera ilegal todas las formas posibles por pagar lo menos a sus empleados, por no darles seguridad social, por no darles prestaciones de ley y bueno, pues por poderlos correr cuando quieran sin tener ninguna responsabilidad ni pagar la indemnización correspondiente, pese a que es un derecho constitucional. Tona, y bueno, ahora ante esta circunstancia y pues, no sé si llamarle fallido programa de reordenamiento, ¿cuáles son las perspectivas que ustedes tienen, no solamente en esta área, sino en otras? Recordemos que hubo un conflicto hace aproximadamente unos 20 días, si no me equivoco, 25 días, con integrantes de la organización ahí en las calles del centro histórico, y el secretario señalaba que pues los responsabilizaba de este enfrentamiento. ¿Cuál es la relación que tienen ahora con el ayuntamiento tras este hecho y en general la perspectiva sobre esta área tan importante de venta? Bueno, a ver, primero respecto del evento y de las declaraciones del secretario. Nosotros no fue un enfrentamiento, eso ya lo dijimos en su momento. En realidad
fue el grupo de Vía Pública que llegó y golpeó a compañeras mujeres de nuestra organización para quitarles sus mercancías. Y no es nada más nuestro dicho o el de ellos. Hay videos, no nada más respecto de lo que ocurrió con nuestras compañeras, sino de otros propios comerciantes, el de los chicharrines, al que claramente graban a los elementos de Vía Pública del ayuntamiento, golpeándole y quitándole las mercancías. Hace un par de días ocurrió un hecho similar. O sea, es una conducta sistemática. Aplican la de agarren al ratero, gritan agarren al ratero, y el ratero son ellos. ¿Sí? Segundo, pues, ¿qué te puedo decir de las declaraciones del secretario? Hace un par de días que se dio un enfrentamiento en Suburbia de Reforma, la propia Secretaria de Seguridad Pública estaba responsabilizando a la 28 de octubre, ¿no? Cuando eso es una falsedad. O sea, en esa gresca no intervino ningún miembro activo de la 28 de octubre, sino otras organizaciones que son clienterales y que son orgánicas respecto del Ayuntamiento de Puebla, porque en la época electoral los vas a ver ahí operando a favor de los candidatos de ellos. Ellos tienen grupos de choque para controlar territorios, no son críticos, no dicen nada, simplemente le entran incluso hasta en el tema económico con el personal de Vía Pública. Y bueno, ahí tienen toda una mafia, ¿no? ¿Pero a quién responsabilizan? A la 28 de octubre. ¿Por qué te digo esto? Que ya son 2 secretarios del gobierno municipal, tanto el de Gobernación como el de la Secretaría de Seguridad Pública, la señora, que pues tergiversan los hechos para responsabilizar a la organización. Entonces, bueno, eso ya nos empieza a parecer un poco raro, ¿no? Sí nos gustaría, pues, que aclararan ese tipo de aseveraciones que hacen, porque lo hacen en medios de comunicación y nos tratan de poner a nosotros como los rijosos para que después puedan tener la justificación de golpearnos con la fuerza pública y con sus grupos de pandilleros y de delincuentes que trabajan a favor de ellos. Ahora, ¿cuáles son esas condiciones? Me decías. Bueno, evidentemente nosotros estamos exigiendo que permitan vender a nuestros compañeros que estaban en el centro histórico y que si es que va a haber un reordenamiento, se haga de acuerdo a las necesidades económicas y de transporte que tiene la ciudad de Puebla actualmente. Todo esto que hicieron, pues en realidad le llaman reordenamiento, no reordenamiento, están haciendo una especie de gentrificación para beneficiar a las empresas turísticas. Se quieren agandallar el tema turístico, se quieren agandallar el tema inmobiliario, después no tardarán en anunciar un supuesto programa de rescate a casonas para que te digas, las puedan remodelar y después venderlas de miles de pesos a millones de pesos. La expulsión de gente pobre del centro histórico, y esto es a través del incremento de impuestos y de precios que haya alrededor de esto. Y bueno, pues también están, digo, de manera irónica, pues traficando comercialmente con el patrimonio histórico y cultural de la sociedad. Digo, les molesta que el turista que viene de Europa, de lo que ellos han de denominar primer mundo, que venga, o de Estados Unidos, y vea a la señora vendiendo en un hule en la calle con los guaraches y los pies partidos. Pero no les molesta que vayas a los Portales o a la zona de los Sapos y vean restaurantes con las mesas y las sillas en la calle. Eso se pueden hacer negocios, pero los otros, como acá en la ciudad, no. Sin embargo, está la paradoja de que existe el programa de los pueblos mágicos, donde los turistas pues van a ver cómo vive la gente, ¿no? Como si fuera un zoológico en vivo y que pudieran interactuar, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que son criticables. Vuelvo a repetir, se tendría que replantear este reordenamiento. Nosotros tenemos una propuesta que denominamos Sistema de Abasto y Distribución y Comercialización Popular, que consiste en la construcción de 3 nuevas centrales de abastos, una central de abastos general y 2 especializadas, una en aves y otra en pescados y mariscos. Aquí quiero diferenciar, no es el intento fallido que se hizo en el morenovallismo del mercado de pescados y mariscos.
Estamos hablando de una central de abasto que verdaderamente esté ubicada para que sea exitosamente sea exitosa en temas comerciales. Una central de abastos general al sur de la ciudad y la creación de nuevos mercados populares, donde hoy los vendedores ambulantes que no es porque ellos quieran, sino por las propias circunstancias de la vida, las propias circunstancias económicas, políticas y sociales, los obligan a salir a vender a las calles, a torear a la autoridad, ahora sí que a jugársela, porque los tratan peor que criminales. A ellos sí los detienen, a ellos sí los golpean, pero pues no pueden saber dónde se encuentran las células de crimen que están azotando a la ciudad. Eso sí, ahí sí no ves a la policía, no ves, ahí sí se nota. No me gustaría decir la ausencia del Estado, sino la omisión del Estado, ¿no? Que sean personas, o sea, si tú un ambulante le dices, oye, quieres vender aquí en la calle, toda la vida, y no vas a generar un patrimonio, o te quieres ir a vender a un mercado popular que está recién construido, que tiene suficientes rutas de transporte público para que te lleven a tus clientes, y que va a poder ser un patrimonio que se lo vas a poder heredar a tus hijos, a tus nietos, ¿qué crees que elegiría el vendedor ambulante? Evidentemente, trasladarse a un mercado. Pero este mercado tiene que tener esas características, tiene que ser viable comercialmente. Si tú les dices a estos comerciantes, a estos ambulantes del centro histórico, se van a quitar porque ya no los voy a dejar vender acá, porque son foco de inseguridad, de insalubridad, etc., y se van a vender al mercado de Héroes de Puebla, que desde su construcción está ocupado solamente al 10 o 15%, pues, evidentemente no van a irse para allá y van a buscar establecerse, o sea, toreando en el centro histórico, o sea, en la periferia de la ciudad. O sea, el problema del centro lo trasladas a la periferia de la ciudad, ¿sí? Y no están solucionando el problema, más bien están tapando un hoyo con tierra de un nuevo hoyo que están abriendo en otro lado. Entonces, pues sí, en ese aspecto es que sería nuestra propuesta. Y en la cuestión de cómo es nuestra relación con el gobierno municipal después del altercado, nosotros denominamos de la agresión y el ataque que fueron víctimas nuestras compañeras, son puras mujeres, eran 3 mujeres contra más de 60 agentes de vía pública, y ellos dicen que ellos fueron los agredidos. Después le hablaron por teléfono a varias compañeras de ellas, a las compañeras para decirles que las iban a madrear, que tuvieran cuidado, que iban a ir sobre de ellas, amenazándoles. ¿Les hablaron por teléfono? Sí. En su momento vamos también a hacer público eso, porque es una persecución, ¿sí? Claro. Y ahí tenemos las grabaciones y todo. Lo que nosotros decimos, pues siempre buscamos tener cómo comprobarlo para que no se queden, que es que me dijeron, ¿no? Que eso es lo que seguramente, si en algún momento tienes oportunidad de preguntarle a la Secretaria de Seguridad Pública, que si esta persona de la trifulca de Reforma, de Suburbia del Reforma, si era de la 28, se la va a quitar fácil, además que me dijo en subalterno. Pero mientras, ya nos colocó en el ojo público como rijosos. No, nosotros sí tenemos cómo comprobar lo que decimos. Pues ha sido una relación, primero, de nosotros, de nuestra parte, siempre va a ser una relación de respeto hacia todos los niveles de gobierno, sea municipal, estatal y federal, porque lo que nosotros buscamos no es la confrontación por la confrontación. Nosotros siempre hemos buscado la solución a nuestras demandas y con ello también a la par poder apoyar a solucionar algunos problemas o muchos problemas que pudiera tener el pueblo en general. No pensamos solamente en beneficio gremial o en beneficio de grupo, sino lo vemos en una cuestión donde tratamos de ser integrales con todo el pueblo en general. Y tú vas a decir, bueno, ¿en qué beneficiaría la construcción de mercados para que vendedores ambulantes puedan tener un lugar para trabajar? Eso es muy fácil. El kilo de aguacate o el kilo de guayaba o de cualquier cosa en la zona norte de la ciudad es más barata que en la zona sur. Y hay una razón lógica, que es el costo de arrastre
del comerciante que compra en la central de abastos y vive, no sé, en Villafrontera, que nada más que hasta caminando puede llegar, al que vive Aguasanta y tiene que atravesar toda la ciudad para ir a comprar sus mercancías y regresar y lo tiene que vender. Y evidentemente eso va a impactar en el costo final, en el costo que reciba el consumidor final de esas mercancías. En eso se podría beneficiar. Y entre otras muchas cosas, ¿no? Tengo el tema de las rutas de transporte público, y bueno, son varias. Entonces, en ese aspecto nosotros pues, les generamos respeto como institución. Sin embargo, pues sí, no dejamos de ser críticos. Y pues lo único que nos queda es llamar a las autoridades, en este caso al ayuntamiento, a que verdaderamente se siente a analizar las cosas con nosotros y con quienes ellos consideren necesarios para que se beneficie al pueblo y las cosas se hagan en favor del pueblo y no en favor de la ganancia y de algunos grupos empresariales. Y bueno, pues nuestra relación es así. De nuestra parte siempre va a haber respeto, apertura al diálogo, y no vamos a andar buscando la confrontación por la confrontación, que es lo que no ocurre con algunos elementos o algunos funcionarios que integran pues, al gobierno municipal. Muy bien, Tona, pues quisiéramos agradecerte y pedirte un mensaje final, por favor, para quienes nos ven a través de las redes sociales y quienes también nos van a leer en el periódico impreso, por favor. Bueno, pues mira, primero que nada, lo que siempre decimos que tenemos oportunidad, que el pueblo se organice para luchar y defender sus propios intereses, no los intereses de terceros. Nosotros luchamos por el derecho al trabajo y en razón de ello nos solidarizamos con las demás capas y sectores del pueblo, pero pues se tiene que organizar el pueblo en general y esto que están disfrazando de reordenamiento comercial en el centro histórico, pues en realidad es gentrificación. Hace muchos años leí un artículo que decía gentrificación no es el nombre de una señora, es la privatización del espacio público del pueblo. Entonces, pues que estudien qué es eso, para que sepan por qué es la lucha, porque no es la lucha por la apropiación de espacios y de cuotas como lo quieren hacer ver a las autoridades o algunos funcionarios, sino en realidad es todavía un proyecto de negocios de miles de millones contra los derechos que tiene el pueblo y que quieren hacer un negocio de él. Entonces, pues sería lo último que podría decirles en estos momentos y pues seguimos en contacto las veces que sea necesario, pues por acá estaremos. También aprovecho para hacerle un llamado al gobierno del estado para que abra las mesas de negociación y sea a través del diálogo y la negociación que se puedan ir solucionando los problemas que se puedan ir suscitando. Vuelvo a repetir, nosotros no buscamos confrontación por confrontación y siempre vamos a anteponer el diálogo, pero bueno, pues también vamos a hacer uso de nuestros ejercicios constitucionales, como es el derecho a la manifestación. No nos gusta a veces afectar con nuestras manifestaciones, pero nos manifestamos en tanto los gobiernos pues tienen las puertas cerradas y no tienen disposición de solucionar los problemas que nos están aquejando. Pues muchísimas gracias. Queremos agradecerle a Tonatiuh Saravia. Él es representante de la Unión de Populares Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre. Esta participación que ha tenido con nosotros, este tiempo que nos ha otorgado para explicar esta situación de la agrupación y en general esta representatividad que tiene en el tema del comercio informal. Muchas gracias, Tony. Gracias, Pati. Que tengas buena tarde. Bueno, gracias. Buenas noches a todos. Buen término de domingo. Gracias. Hasta luego.